que por ahí ven de moda, que se llama SIBO, síndrome de intestino permeable o síndrome inflamatorio del intestino, ¿ah? Alteración de las incretinas y esas cosas. Vayan buscando información, que eso va a ser el futuro para ustedes, ¿okay? Entonces, quizás es presente para mí, pero va a ser futuro para ustedes, ¿okay? Porque eso es el origen de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión arterial, del síndrome metabólico. Si tienes una buena regulación intestinal, vas a tener unas cosas, y sale ese dicho viejo que eres lo que comes. Entonces, las cosas viejas, esas cosas viejas son de filósofos, no son de gente que inventó un refrán. Eres lo que comes y eso es lo que nos vamos a transformar. ¿Okay? Entonces, fíjense, el módulo de abdomen tiene varias cosas. ¿Qué debemos saber desde el punto de vista de su formación? Si el abdomen es médico o quirúrgico. Un abdomen médico es aquel que nosotros pensamos que no necesita intervención quirúrgica para resolver. ¿Okay? Ahí estás bien, no te doy la espalda. Entonces, fíjense. Tú dices, bueno, ¿qué es un abdomen médico? Aquel que no va a cirugía. Pero ¿cómo llegamos a que no sea un abdomen de cirugía? Bueno, si de entrada a la evaluación no tiene unos signos importantes que lo hacen que ni siquiera pueda hacer que tú lo veas. Aunque hay cosas médicas que se mezclan entre lo quirúrgico y lo médico. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles serían las causas de un abdomen médico o quirúrgico que esté en ese interín de las cosas? Yendo a que ustedes conocen la anatomía y que tienen, según el dibujo de, ¿cómo es el nombre? Andrés. Según el dibujo de Andrés, órganos sólidos y órganos que son vísceras huecas. Entonces, ¿cuál sería una causa de un abdomen que esté entre la interfase del médico y el quirúrgico? Sí. Quirúrgico. Yo había leído que podía, o sea, hay planteamientos para tratar causa sin... Eso es como se lo trató Nadal, que eso es una vaina pasajera. Le pusieron antibióticos para que fuera al juego y vaina, le aliviara y después lo operaron. Pero ¿qué pasa con el paciente cuando se le rompe el apéndice? Hace una peritonitis, pero puede hacer una peritonitis contenida. Y esa peritonitis contenida va a causar más adherencias gastrointestinales en ese paciente. Y después, cuando tenga unos 20 años más, va a ser una obstrucción intestinal. Con una apendicitis que se trató médicamente. Entonces, aparte de eso, hay cosas que no solo son apendicitis agudas por causas de obstructivas o infecciosas, también hay apendicitis agudas tumorales, por ejemplo los tumores neuroendocrinos, los linfomas, tienen su punto de origen en el apéndice y cuando se rompen normalmente hacen metástasis. Entonces tuvo una apendicitis y después tiene un hígado metastásico, entonces no es una apendicitis. Las apendicitis tienen su variante de acuerdo a la población y la edad. Apendicitis en gente mayor de 30 años no es común. Apendicitis en pacientes mayores de 50 años casi siempre debe ser un tumor de ciego o algo que está ahí cercano al apéndice, o los divertículos, que también pueden haber divertículos derechos que pueden hacer que tenga eso y no era una apendicitis común. Pero apendicitis es quirúrgico. ¿Qué más? Uno que esté en el medio, que que ustedes creen que no esté entre quirúrgico ni medio, el celular. Úlceras. Úlceras, muy bien. ¿De dónde? Porque las úlceras pueden ser de piel. Gástricas, ¿como cuál? ¿Ah? Úlcera péptica, se llama enfermedad ulceropéptica. ¿A dónde están esas úlceras? Que pueden ser como tratamiento médico. Ok, ¿quién? Estenosis esofágica. Estenosis esofágica. ¿Por qué? Por un tumor. Vean bien los términos. Estenosis y disminución de calibre. Por algo que lo comprime. Si tiene ganglio en el mediastino y comprimen lo que viene del esófago, puede ser que tenga disfagia. Pero no es una causa quirúrgica ni médica. ¿Qué más? Varices gastroesofágicas. Normalmente tiene que ser porque tienes hipertensión portal, ¿cierto? Entonces las varices no las ves semiológicamente. ¿Cómo hacer el diagnóstico de que tienes hipertensión portal? ¿Cuáles son los 3 signos de hipertensión portal? Bueno, por lo que pude leer era que va a haber una presencia de venas en el abdomen hacia el ombligo. Es un signo
se llama eso. ¿Cómo? No, estrías las tienen ustedes cuando salen embarazadas. Como algo de medusa. ¿Leyeron? Tú ahí leíste ahí como que vamos a ver. No, pero es que no me acuerdo el nombre. 3 signos clínicos de hipertensión portal. Hemorroides. No. Hemorroides le puede salir a cualquiera y nadie tiene cirrosis, ¿cierto? La mujer cuando sale embarazada le salen hemorroides por el peso del broma. ¿Cómo se llama la que está a nivel rectal? Mire, si tiene hipertensión portal, ¿sabes que la porta dónde está, no? ¿Dónde está la porta? ¿Dónde está la porta? Uno de los síntomas puede ser hepatosplenomegalia. De los signos de hipertensión portal es esplenomegalia, pero hepatomegalia no. ¿Cuál es el otro? Red venosa colateral, en cabeza de medusa, que es cerca del ombligo. Y el otro, ¿cuál es? Así. Porque las varices esofágicas, como tú dices, tienes que tener una forma de verlas, ¿verdad? Y es con un endoscopio. Entonces ya no cae dentro del diagnóstico semiológico, sino que ustedes tienen el diagnóstico semiológico en la cabecera del paciente. No necesitan ningún tipo de instrumento para hacer diagnóstico de hipertensión portal, de la forma que sea. Entonces, médicamente hablando, ¿cuáles son los 3 signos clínicos de hipertensión portal? Ascites, red venosa colateral, en cabeza de medusa y esplenomegalia. Esos son los 3, eso sí lo pueden anotar. Bien anotado, pero una hoja que se vayan a leer para el examen, porque en el examen le preguntan y vuelven a hemorroides. Profe, ¿re venosa? Colateral en cabeza de medusa. Cabeza de medusa es porque a nivel de la vena umbilical se proyecta el aumento de la presión portal, mírame la cara, y hace alrededor del ombligo como unas manos. ¿Okay? ¿Y por qué se produce la red venosa colateral y esa cabeza de medusa, anatómicamente hablando? Por el ligamento. Bien. Pero es el ligamento que queda del ombligo. O sea, aumenta la presión aquí en las venas. ¿Cómo se llama ese ligamento? Andrea. El ligamento que divide el lóbulo izquierdo del derecho. Tratando algunos de regla. Esa misma, mi maestra. Mira, la anatomía se tiene que reestudiar. Vamos a sacar fisiopatológicamente por qué se produce. Porque se produce que la red venosa que sale ahí es aumento de la presión. El hígado se pone duro por cualquier causa, cirrosis, hígado graso, hepatitis autoinmune, hepatitis C, hepatitis B, obstrucción por un trombo. Se pone duro, hígado, impide el paso de la vena. Que hay unos dibujitos, pero con la remodelación. Ahorita lo ponemos. Entonces, si hay obstrucción aquí, esa dureza va a hacer que la vena se dilate. ¿Por qué no se vence la resistencia? Porque está hecho así. Porque el 70% eso no va a aprender ahí. Llévate la explicación, que lo lees después. Bueno, déjense el celular, háganme el favor a este viejo. Dejen el celular y no bostecen, por favor. Pero a veces bostecen y no hay celular, se ladillado. Entonces, ¿por qué no se vence? El 100% de la destrucción de la hemodinamia hepática, 70 lo lleva la vena porta y 30 la arteria hepática. Cuando hay obstrucción, porque aumenta la dureza, la elasticidad se pierde a nivel hepático, que es cuando se cambia la célula hepática por colágeno y se forma el nódulo de la cirrosis. ¿Okay? Ese hígado se pone más duro. Y al ponerse más duro la vena, que no tiene la vena para impulsar la sangre, como la arteria, musculatura, ¿okay? Sino que es una epitelio, ella lo que hace, ¿qué va a hacer? Se dilata. Y cuando se dilata, va a hacer la zona venérea, hace que el vaso crezca y hace que a través de las venas gástricas se genere varices esofágicas. Y ese aumento de la presión ahí hace que produzca así, entonces produce así, esplenomegalia y red venosa colateral. Entonces, ese ligamento
que inicialmente o es la obliteración de la vena umbilical por la cual nosotros estamos pegados a nuestra madre durante todo el embarazo. Esa obliteración del método obligo recién nacido. Bueno, el ombligo es como queda el ligamento, se pone fibroso así, entonces cuando aumenta la presión, la sangre necesita escapar por algún lado y esa vena umbilical se dilata. Ese es el primer signo ecográfico de hipertensión portal. Entonces, cuando vemos recanalización de la vena umbilical en un paciente que va con hígado graso, porque le dijeron que tenía las transaminasas altas, ese paciente casi seguro debe tener una cirrosis hepática o tiene hipertensión portal. Pero como semiológicamente es hipertensión portal, no todas son por cirrosis, hay varias causas. Entonces pueden ser por otros problemas vasculares o pueden ser por obstrucciones del flujo portal. Eso se divide en tres formas: presinusoidal, sinusoidal y posinusoidal. Esas son las causas de hipertensión portal. Entonces, seguimos con lo del abdomen quirúrgico y médico. Dime. Yo tengo entendido que hay más o menos 3 o 4 cortocircuitos venosos que son alternos o tienen hipertensión portal. Entonces, el primer signo sería a nivel de la vena umbilical. Pero ya en la etapa más avanzada es cuando veríamos activos los cortocircuitos ya de la arteria epigástrica. Fíjate, cuando ya tú tienes recanalización ecográfica del primer signo, pero ecográfico clínico, puede ser esplenomegalia. De hecho, una de las primeras cosas antes de que aparezca citis es esplenomegalia, porque ese es uno que va directo. ¿Ves? Aquí está la vena corta, aquí va a estar la vena esplénica, directo, pasa por encima, por detrás del páncreas y llega al vaso. ¿Y qué hace el vaso cuando aumenta el flujo de sangre? Él aumenta a su función, que es hiperesplenía. Entonces, en ese paciente que está gordito, por decirte algo, o que se hizo una transfusión hace 20 años, o lo operaron de una hemorragia digestiva superior hace 30 y lo transfundieron, tú comienzas a ver que tiene un vaso grande y comienzas a ver que tiene las pruebas hepáticas alteradas, pero con vaso grande. Normalmente no tiene la citis al momento de la exploración. ¿Okay? La citis es una cosa ya mucho más tardía. ¿Okay? Entonces tú dices, bueno, tiene el vaso en 14 centímetros, un tipo de 40 años y la vena porta está en 12 milímetros, que es el límite tope ecográficamente. Entonces, este paciente tiene signos de hipertensión portal. Ahora hay que saber si son por un problema hepático o por un problema que no sea hepático. Por ejemplo, los linfomas, que tienen mucha avidez por los ganglios y los plastrones ganglionares, pueden producir obstrucciones vasculares y causan hipertensión portal, que se llama no cirrótica, que es un capítulo. ¿Okay? Ahí en la cama 120 hay una paciente con franca hipertensión portal. ¿Okay? Entonces, a lo mejor si nos da chance antes de la clase, le vamos a hacer el eco allá para que vean esta explicación. Pero sigamos con las causas de abdomen, médicos y quirúrgicos. ¿Otra causa de abdomen médico? No me han dicho ninguna, apendicitis por allá. Vamos, causa de abdomen médico que tenga que ver con arritmia cardíaca. Andrea, arritmia cardíaca, dolor abdominal y hemorragia digestiva inferior. Diagnóstico. Arritmia cardíaca, dolor abdominal y hemorragia digestiva inferior. Allá, que aquella que está enojada, pero concentrada viendo el espejo, para que no la vean. Coño, tú no te Yo soy en segundo, ¿verdad? ¿Tú eres la oyente? Ajá, yo estoy en que yo le comentaba. Ah, pero yo la conozco a tu papá. Claro, yo soy la hija del doctor Merred. Entonces tenemos material para divertirnos, porque ella cree que es mejor que ustedes, No. porque estudia en Argentina. Porque ella sabe la condición económica que va a tener Argentina en los próximos 20 años. O sea, ella es una gurú. Deberías poner un programa de televisión para que digas lo que les va a pasar a los argentinos por un tiempo. Te van a leer las cartas. Entonces, no, ella es oyente, no le puedo preguntar. No le puedo preguntar. Ese perro es una rata, ¿viste? Tu papá. Ha debido decirme a mí. Vea quieto que lo voy a revolcar ya, tú vas a ver. Ajá. Por ejemplo, No, ponga ejemplo yo dije, mi caso. Esos son los casos de hoy del examen.
Pero ¿por qué le va a dar arritmia? ¿Qué tiene que ver la arritmia? Arritmia. Pero con la hemorragia, hipovolemia y el shock hipovolémico. No, no está así. Arritmia, diagnóstico primordial, dolor abdominal y hemorragia digestiva inferior. Si te lo quisiera poner así, al nivel tuyo te pongo dolor abdominal, fiebre, hemorragia digestiva, no te pongo la arritmia, te voy a preguntar con la arritmia, porque son factores asociados. Profe, no sé cómo se el término médico, pero puede ser el abombamiento de la aorta. Abombamiento de la aorta. ¿Será aneurisma? Eso mismo. No. Isquemia mesentérica. Muy bien. ¿Lo buscaste dónde? Para ver. No. Júralo, para ver. Te lo juro. Ahora. ¿Era qué? Isquemia Lo tengo en mesentérica. internet. Muy bien. Isquemia mesentérica, muy bien. La isquemia mesentérica es lo mismo que le pasa a la CD. Claro, si tú tienes un paciente que tiene arritmia, quítale la hemorragia, tiene arritmia y hace un deterioro neurológico, ¿en qué piensas primero? En una isquemia. Del cerebro por una arritmia, por un coagulito. Lo mismo le pasa a los viejitos. Tiene arritmia, hace sangrado digestivo y tiene dolor abdominal. El diagnóstico presuntivo es una isquemia intestinal. Muy bien, así es. ¿Y por qué se produce la isquemia? ¿Por qué se produce el sangrado? Porque no como en el cerebro, que no vemos qué es lo que le pasa a la célula sólida, que es la neurona. En el tejido gastrointestinal, ¿qué es lo primero que hace? El colon, ¿de cuánto mide el colon de ancho? O el intestino delgado. Menos de 2 milímetros. Pongan lo que sea así. Por eso es que nosotros los gastros, es imposible que cuando tú le vas a quitar un pólipo a una gente, cuando metes la aguja, no microperforas un poquito la pared de la aguja, pero es tolerable. Malo es cuando se abre un hueco, pero es tolerable. Entonces la pared es así, como una media panty. ¿Saben lo que es una media panty? No, ya no, las muchachas no la usan. Se usa así, se llama así, media panty. La media panty es lo mismo como el colon. Cuando ustedes están haciendo una colonoscopia en un pabellón, usted pasa en el tubo y eso tiene unos números. Ustedes ven los números a través del colon. O sea que eso no es muy grueso. Resiste porque tiene colágeno, pero no es muy grueso. Entonces, ¿qué le pasa a la mucosa? Como eso está lleno de vasos sanguíneos, cuando pasa isquemia intestinal se necrosa. Y si es de 2 milímetros, ¿qué va a hacer? Va a hacer una úlcera rapidito. Y entonces el paciente va a salir. ¿Veis? Sangre de muerte. Otra causa de abdomen médico, síndrome diarreico. Es un caso de diagnóstico de abdomen médico, ¿o no? ¿La diarrea se opera? Porque no dijeron diarrea desde el principio. La gastritis no contaría como abdomen médico. Claro, un abdomen médico mientras no se transforme. Sí, solo gastritis, ardor en el estómago, reflujo, epigastralgia urente, todas esas cosas. ¿Okay? Pero la diarrea también es el abdomen médico, yo creo, más frecuente. Que tienes dolor abdominal tipo cólico, evacuaciones disminuidas de consistencia, puedes tener fiebre y la tratas y se debe mejorar. ¿Cuáles son esas causas de diarrea que se operan? Las mal diagnosticadas. Por ejemplo, las apendicitis agudas muchas veces pueden comenzar con un síndrome diarreico. Lo que se maltrata como infecciones urinarias porque el paciente tiene flojera de ir al médico, no quiere pagar los reales o el seguro no le cubre o le da flojera ir por la emergencia, se hace un examen de orina y está patológico, tiene dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Será que tiene una infección urinaria que el dolor es aquí? No. El dolor de la infección urinaria debería ser aquí, ¿cierto? En la región lumbar. Si es aquí y tiene un sedimento urinario patológico, ¿qué le mandan? Rolipán, buscapina. Mi abuela me dijo que me tomara un protector gástrico y me comenzó a dar unas dosis de ciprofloxacin. Pero días después siente irritación peritoneal, que era un apéndice que estaba tocando el uréter. Porque en lo que baja por ahí, por la topometría del abdomen, tiene los uréteres. ¿Algo más? Gastritis. Entonces, gastritis, diarrea. ¿Qué más nos queda? Dolor abdominal difuso, con una cosa común de las mujeres, más de las mujeres, porque a los hombres les da, pero tienen que ser hombres muy enrollados. Estreñimiento. El estreñimiento le da más a las mujeres.
Hombres con estreñimiento es poco probable que es. ¿Por qué? El pudor de las mujeres es una razón. Segundo, Dajú. Dajú o Dajú. Dajú. ¿Por qué le puede dar estreñimiento más común a las mujeres? A veces por la variabilidad hormonal que tienen ellos durante la semana. Por los problemas hormonales. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa enfrentan las mujeres de 50 años normalmente antes? Ahora serán los 60, porque como tienen embarazo a los 38, entonces ya la vaina se alarga, ¿no? No, la menopausia no es eso. Bueno, hormonal podría ser, pero ¿qué más? ¿Qué le pasa a la mujer? ¿Qué es lo que le pasa a las mujeres normalmente? Producen muchas adherencias gastrointestinales por los embarazos. La mujer tiene, ustedes se desarrollan como a los 12 años, ¿no? Y se les va como a los 50,